Yo tengo un ancla, ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan. Y si alguien viene por primera vez, queremos que se sientan en casa. Bienvenidos a nuestra iglesia. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Renacidos, que está basada en la primera carta o en las cartas del apóstol San Juan. Y en esta serie, y Juan precisamente en su carta, nos enseña acerca de las evidencias claras, las marcas de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. El Señor lo dijo, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos serán conocidos. Y Juan escribe esta carta para advertir, alertar a los hermanos ante las falsas enseñanzas y los falsos maestros que se estaban introduciendo dentro de la iglesia y que estaban trastornando el corazón de muchos creyentes. Es decir, que Juan presenta esto como una alerta, como alguien que está defendiendo ardientemente por la fe. Y de esa manera debemos prestar atención, por supuesto, al mensaje de la palabra. Quiero hacer una aclaratoria adicional, que el tema de hoy, dentro de esta serie, es un tema que yo realmente no había predicado y que en 19 años de cristiano jamás había escuchado. Jamás había escuchado una predicación un domingo acerca de esto. ¿Por qué? Porque normalmente se predica temas populares, temas que a la gente le gusta oír. Y no solamente eso, sino que también, si no se está predicando de forma expositiva, es decir, capítulo a capítulo, difícilmente alguien va a agarrar uno de estos versículos para decidir exponerlos. Nosotros lo predicamos porque según el orden que vamos hablando de esta carta corresponde hoy, lo cual para mí es una gran bendición, porque enriquece a la iglesia. Nos hace crecer en madurez y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, este tipo de mensajes realmente adolece muchísimo, al punto que casi que es inexistente. Entonces, hoy vamos a hablar a continuar en esta serie Renacidos. ¿Amén? Quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 15 al 21. Primera de Juan 4, versículo del 15 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día que dice allí, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Vamos a hacer una oración y si pueden me ayudan con la puerta y la cierran mientras hacemos la oración. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te pedimos que nos hables, nos ilumines y nos guíes, Señor, a toda la verdad. Que nuestro corazón esté dispuesto para oír tu voz. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje dentro de la serie que lleva como título El perfecto amor echa fuera todo temor. Quiero que a la cuenta de 3 todos repitamos ese título. A ver, 1, 2 y 3. El perfecto amor echa fuera todo temor. Quiero hacerte una pregunta y quiero que te puedas tomar unos segundos para pensar en esta pregunta. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus mayores temores? ¿A qué le tiene miedo el ser humano, pero específicamente tú? ¿A qué le temes? ¿Cuáles miedos? ¿Cuáles temores? Muchas personas le tienen miedo a las alturas. Otros tienen miedo o tienen temor a hablar en público, por ejemplo. Es más, dicen en las encuestas que uno de los temores más grandes es el temor de hablar en público. Otros tienen fobias, claustrofobia, estar encerrado en espacios pequeños, limitados. Fobia a las serpientes, a las arañas, a los roedores. No sé si alguno de aquí tiene alguna de esas fobias. Otros pueden tener miedos, por ejemplo, al rechazo. Este es muy común. Miedo al rechazo, miedo a ser rechazado. La gente no quiere ser rechazado y con tal de no ser rechazado, en aras de eso hacen cualquier cosa. Otros pueden tener miedo a una enfermedad. Que le digan que tiene una enfermedad. Y más si es una enfermedad de esas que son terminales. Otros pueden tener miedo a la soledad, a quedarse solos en la vida, al fracaso. Miedos. ¿Cuántos miedos hemos ya hablado? Unos cuantos, ¿no? Y puede ser una larga lista. Hoy, como nunca antes, se acude al psicólogo, al psiquiatra. ¿Cuántos hoy dependen de fármacos, pastillas para poder dormir? Sufren de insomnio. Son aspectos que tenemos que considerar. Un joven, ¿a qué le tiene miedo? Imagínense un examen sorpresa, ¿verdad? Guarden todo, coloquen los bolsos adelante, saquen papel y lápiz. Hoy hay un examen sorpresa, un quiz sorpresa. No, a nadie le gusta eso, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo entonces? Le tenemos miedo a todo lo que pone en riesgo nuestra seguridad. Todo lo que pone en riesgo nuestra seguridad nos causa temor, terror, pavor. Pero todos estos miedos apuntan al gran miedo de todos, que algunos reconocen
y a otros les cuesta reconocer: el temor a la muerte. Muchas personas dicen: no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero le tengo miedo a la enfermedad. Detrás de todos los temores sigue estando el temor a la muerte. Alguien dice: no, yo tengo temores a perder el empleo. ¿Por qué? Porque si pierdo el empleo, me puedo quedar sin nada, sin ahorro, me quedo en la ruina, me quedo en la calle, mi familia me va a abandonar, me van a dejar, voy a terminar en una forma deplorable, solo, y terminaré muriendo. Dentro de cada ser humano subyace ese temor. Temor a la muerte. Hay gente que dice: no, no tengo, pero cuando está en los últimos segundos de vida, ¿cuántos temores sienten? Algunos, o muchos sí lo reconocen, pero la pregunta es, en sí, ¿a qué le temen a la muerte? La muerte es un acto, es un momento, es un instante. A lo que hay más allá de la muerte. ¿Qué viene? ¿Qué nos espera? ¿Qué viene después? Bueno, déjeme decirle que la Biblia habla muchísimo acerca de esto. Y nos da un claro panorama de lo que viene. Y aparte de eso, nos indica qué actitud debemos tener frente a esto. Y de eso quiero estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Esto es muy importante porque detrás de todos estos temores que esclavizan al ser humano, ¿cuántas personas hoy sufren de pánico, de ansiedad? Están temblando, están ansiosos. ¿Qué va a pasar en el país? ¿Qué va a pasar luego? Detrás de todo eso, ese temor al futuro, detrás de todo eso, hay un temor que está detrás. El temor a la muerte. Y más allá de eso, lo que viene luego. Eclesiastés 3:11 nos dice algo bien importante para el ser humano y nos ayuda a esclarecer acerca de lo que estamos compartiendo. Dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. ¿Sabes qué significa eso? Que dentro de cada ser humano sabe que hay algo más. Sabe que hay un propósito. Sabe que esto no termina aquí. Sabe que hay una eternidad. Y que nos lo recuerda continuamente de que debemos estar preparados. ¿Por qué las personas asisten a una iglesia? Creo que la razón principal debe ser para tener comunión con nuestro Dios, con el Dios creador y con el Dios redentor, y disfrutar de nuestra comunión con Él. Muchas personas incluso lo hacen para quietar su conciencia, que de una u otra forma los golpea, los acusa, y que ellos quieren de una u otra forma acallarla. Bueno, de esto vamos a estar compartiendo hoy. Lo primero, quiero que vayamos al capítulo 4, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Aquí fue donde nos quedamos la semana pasada y hoy le damos continuidad. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Versículo 16. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza. Perdón, versículo 16, David. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. ¿Qué dice Juan en estos dos versículos? Dice que para poder tener comunión con Dios, disfrutar de una verdadera comunión con Dios. A ver, ¿cuántos quieren tener esa comunión íntima con Dios? Ser conocidos por Dios y que ustedes lleguen a conocer a Dios. Es más, Jesús dijo que en eso consiste la vida eterna. En que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien nos ha enviado. Y aquí dice Juan que para tener esa comunión se requiere dos cosas. Número uno, en el versículo 15, nos da la respuesta. Que confesemos que Jesús es el Hijo de Dios, que permanezcamos en Dios y que Dios permanezca en nosotros en cuanto a la doctrina de Cristo. Que tengamos un claro concepto acerca de la doctrina de Cristo. Esa es la primera característica de una verdadera comunión. Cuando alguien me dice, bueno, pastor, pero la doctrina no es tan importante. Por dentro lo estoy mirando y le estoy diciendo, lamentablemente, este hombre no sabe nada. Está en completa ignorancia y desconocimiento. No ha leído la Biblia. Está engañado. No sabe nada. Porque la Biblia toda nos advierte una y otra vez acerca de la doctrina. Una y otra y otra y otra vez. Aquí dice, todo aquel que confiese a Cristo y que tenga la doctrina correcta en cuanto a Cristo, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Mira lo que dice segunda de Juan en el versículo 7. Segundo libro de Juan tiene un solo capítulo. El versículo 7, mira cómo dice. Esto te lo va a decir bien claro. Segunda carta de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido ¿por dónde? Por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo, versículo 8. Miren, velen, estén atentos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que lleguen a recibir el galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía, este es el peligro, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Punto. No, pero es que no tiene a Dios. Si una persona se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué enseñó Cristo? ¿Cuáles mandamientos? ¿Qué habló cuando enseñó las bienaventuranzas? El sermón del monte. ¿Cuál fue el gran mandamiento que el Señor nos dejó? Si yo no persevero en la doctrina, y algo que expone Juan, que él mismo se llama en su evangelio el discípulo amado, si algo expuso Juan en sus cartas, fue la teología que apunta a la doctrina de Cristo. Y aquí lo dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. En cambio, otra vez, versículo 9, en cambio, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y ese sí tiene al Hijo. Versículo 11, versículo 10, perdón. Si alguno viene a ustedes, miren lo tajante, porque hoy estamos en una era relativista. Todo es relativo, todos tienen razón, todos tienen un poquito de verdad. Sí, la Biblia, cada quien la interpreta como quiere. No, la Biblia tiene una sola interpretación. En eso consiste hacer una exégesis correcta al pasaje.
Por eso el apóstol Pedro dice que hay algunos que tuercen interpretando la Biblia para su propia perdición. Mientras que los que son del Señor perseveran en la doctrina. Cuando alguien dice, no importa la doctrina, salga corriendo de allí. Porque ahí no es. Alguien que no enseñe doctrina, ahí no es, hermano. Ahí no es. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo reciban en casa. No, es que yo recibo en mi casa todo el que me hable de Dios. No. Usted tiene que estar claro de la doctrina. ¿Y a qué le vas a abrir tu corazón? ¿Qué vas a recibir? No lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Versículo 11. Porque el que le diga bienvenido, sepa que ese participa de las malas obras. Hermanos, aquí nos está diciendo Juan cuán importante es la doctrina. Y nos dice cuáles son los dos elementos que son claves y necesarios para la comunión con Dios. Y yo lo traje en una fórmula. Vamos a ver la fórmula que les traigo en esta mañana. En una lámina. Esa comunión con Dios, en el versículo 15 me habla de la sana doctrina. Y en el versículo 16 me enseña a cómo vivir la sana doctrina en amor. Porque hay personas que pueden tener la sana doctrina, pero la tienen aquí, mire. Saben de Biblia aquí, pero no la viven. No la practican. Es solo teoría. Y la Biblia nos recuerda una y otra vez a no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y algo que expone Juan fue el gran mandamiento que nos enseñó Cristo. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Unos a otros. Alguien puede tener el conocimiento aquí, pero si no lo tiene aquí en el corazón, de nada sirve. Por eso alguien dijo alguna vez que la distancia más grande del universo es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. De la mente al corazón. Necesitamos que la doctrina baje y cale a nuestro corazón. ¿Cuántos agarran esa palabra? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Ahora, si nos vamos al versículo 17, primera de Juan 4:17, Juan ahora dice lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Hay que aclarar qué significa perfeccionado el amor. Y dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como nosotros, pues como Él es, así nosotros somos, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está hablando que en esto se ha perfeccionado el amor. ¿Qué es eso de perfeccionarse el amor? Cuando una persona ha creído, se ha convertido a Cristo, nace de nuevo, recibe y es sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo derrama en su corazón amor, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Ok. Y esa persona ha recibido ese amor. En la medida que va creciendo en la fe,
que va creciendo en el conocimiento de Cristo, en la gracia de Dios, él va madurando en la fe. Y el amor va madurando en él. ¿Qué es lo que cambia en él? Su carácter. ¿Por causa de qué? Por causa del amor que crece en él. Dice Primera de Corintios 13 que el amor es paciente. Pastor, tengo problema con mi paciencia. ¿Sabes con qué también tienes problema? Con el amor. Porque cuando maduras en el amor, creces en paciencia. El amor es paciente. El amor no se irrita. Pastor, tengo problemas de ira. ¿Sabes con qué también tienes problemas principalmente? Con el amor. Porque el amor no se irrita. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso. El amor nunca deja de ser. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, en la medida que yo voy creciendo en el Señor y ese amor se va perfeccionando en mí, dice Juan que va a producir confianza. ¿Confianza por qué? Porque Juan dice, confianza en el día del juicio. ¿Cuál es el temor más grande del ser humano? El que subyace detrás de todos los temores. El temor a la muerte y el temor a un juicio venidero. Pero hoy el mundo no quiere escuchar eso. Hoy el mundo te dice, no hay Dios, no hay juicio. El hombre posmoderno dice, no hay Dios. Es más, soy ateo. Bueno, la Biblia no te llama ateo, la Biblia te llama necio, porque dice el salmista, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y sabes, dice la Escritura, que llegará el día donde todos estaremos en un juicio. ¿Cuántos de los que están aquí creen en el Señor Jesucristo? Entonces creen en su palabra y en la doctrina de Cristo. Pero ¿cómo es posible que hoy casi no se habla de esto? Cuando es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Vamos a leer algunos textos, por ejemplo. Vamos a leer Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Quiero que todos lean este versículo conmigo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos un día estarán en un juicio, estaremos en un juicio. El ser humano no quiere oír esto. El ser humano prefiere inventarse que no existe Dios. Se crea cualquier subterfugio. Inventaron un día el purgatorio, el limbo, la reencarnación. Pero la Biblia es clara que los hombres mueran una sola vez y después de esto hay un juicio. Jesús lo dijo muy claramente. Si usted ha prestado atención a las enseñanzas de Cristo, Cristo lo dijo una y otra y otra y otra vez. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 13, 25. La parábola del trigo y de la cizaña. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Mateo 13, 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que salió ahora la cizaña? Mira lo que dice el Señor. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué haremos? ¿Quieres que vayamos y arranquemos todo? La cizaña. Versículo 29.
No, no sea que cuando arranquen la cizaña, arranque también el trigo. Verso 30. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojo para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Versículo 31. Ahí vemos la primera parábola. Uno será quemado, la cizaña, y el trigo irá al granero. En ese mismo capítulo, versículo 47, aparece otra parábola, la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, dice el Señor Jesucristo, y recoge toda clase de peces. Y una vez llena la red, la saca a la orilla, y sentados en la orilla, recogen los buenos en la cesta y los malos lo echan fuera. Así será el fin de este siglo, lo dice el Señor, el fin de esta era, cuando los ángeles del Señor apartarán a los malos de entre los justos. Vemos otra vez lo que el Señor habla. Vámonos a Mateo 25:1, una parábola súper conocida, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1. Mateo 25:1. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Usted conoce la historia. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Sigamos leyendo. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Las prudentes tomaron aceite junto con sus vasijas, juntamente con su lámpara, pero tardando el esposo, como hoy muchos creen que la venida del Señor es tardanza, y todas se durmieron. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos ustedes, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a las que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Luego se escuchó diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Se supone que eran creyentes, reconocían que era su Señor. Son esos que están a veces en la iglesia, pero que no son verdaderos creyentes. ¿Por qué? El versículo siguiente lo dice. De cierto les digo, no los conozco. No son conocidas por el Señor. Son esos que la Biblia dice, por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Parecían, eran como la cizaña y el trigo, se parecían, pero no eran. Por sus frutos serán conocidos. Las evidencias, las marcas de un verdadero creyente. Versículo 13. Velen pues no saben. Este es el punto. Nadie sabe ni el día ni la hora. O que el Señor regrese o que morimos y partimos de este mundo. Vámonos al versículo 46. Mateo 25:46. ¿Cómo termina el Señor ese capítulo? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Rico y el Lázaro, el mismo punto, siempre lo vamos a ver. Es que en todos lados en la Biblia vemos el juicio de Dios. Cuando Noé hubo un juicio de Dios, unos se salvaron. Noé, su esposa y sus hijos con sus nueras. Eso fue todo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y atravesó el Mar Rojo, unos se salvaron.
otros perecieron. Los egipcios quedaron inundados, anegados por el agua. Siempre vemos cómo Dios se glorifica, manifestando la misericordia en los salvos, en los escogidos, y manifestando su juicio en aquellos que fueron reprobados. Pero en todo se manifiesta la gloria de Dios. Ahora, ¿qué produce esto en el corazón? El ser humano quiere acallar la conciencia. Las éticas como la psicología, la antropología, la sociología, ellas describen. La Biblia es normativa. La Biblia te dice qué es bueno y qué es malo. Alguien hace una pregunta. ¿Y aquellos que no conocieron la Biblia, aquellos que no conocieron la ley de Dios, cómo van a ser juzgados si nunca conocieron la Biblia, si nunca conocieron la ley, si nunca conocieron los mandamientos? Romanos 2:12 nos da la respuesta. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 2, versículo 12. Todos atentos. Dice, porque todos los que sin ley, sin la ley, han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, los cristianos serán juzgados por la ley de Dios y los que desconocían la ley, los que no conocieron la ley, serán juzgados, ya dice aquí por qué. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados, los que guardan sus mandamientos, los que lo aman. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo así? Bueno, mostrando la obra de la ley que Dios colocó en los corazones del ser humano, dando testimonio que existe una conciencia. Y cada ser humano tiene una conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una autoridad que Dios ha puesto en nosotros, que coloca dentro de sí cada una de nuestras decisiones, las que tomamos y las que vamos a tomar, y las juzgas como buenas o malas decisiones. Incluso el impío sabe la atrocidad que hace en lo profundo de su corazón. El que viola sabe lo que le espera. El que hace sabe lo que le espera. ¿Por qué hoy en día en los hogares el hombre está tan retraído y las mujeres están tan empoderadas? Muchas veces, un día el hombre fue hallado en una infidelidad y se sintieron completamente que perdieron su autoridad, quedaron expuestos. Y a partir de allí tienden a retraerse. Y hoy la sociedad en esto ha sido implacable. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser pastoreados y guiados por el Señor y por su palabra. Pero sepa que aquellos que no tienen la palabra, sus propias conciencias los juzgarán. Un ejemplo, el día del juicio pasa el siguiente. Yo soy ateo, imagínense delante de Dios. Ok. Que se abra el libro de tu conciencia. Sabías lo que era bueno y lo que era malo, y preferiste hacer lo malo. Por tu propia conciencia serás juzgado. Porque dice que la conciencia les acusa y les defiende en sus razonamientos continuamente ante cada situación y ante cada decisión. De modo que nadie tiene excusa. Quiero leerles, porque esto es algo histórico. Por ejemplo, en el credo apostólico, es claro, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado,
resucitó al tercer día, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y desde allí ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Quiero leerles una confesión histórica, la confesión belga, artículo 37. Escúchenlo, por favor, porque este tipo de cosas, hoy casi nadie la explica, ni la predica, ni menos la enseña. El juicio final, finalmente creemos según la palabra de Dios, que cuando llegue el tiempo señalado por el Señor, que ninguno de nosotros conoce, y se haya completado el número de los escogidos, nuestro Señor Jesucristo vendrá del cielo, corporal y visible, como un día ascendió, como ascendió con gloria y majestad, para declararse juez de los vivos y de los vivos y los muertos. Quemará este viejo mundo en el fuego y en las llamas, como lo dice el apóstol Pedro en sus cartas, a fin de limpiarlos. Entonces todas las criaturas humanas comparecerán en persona delante del gran juez, sean hombres, mujeres, sean niños, que han vivido desde el principio hasta el final del mundo, y serán convocados allí con voz de arcángel y con trompeta de Dios, como dice el apóstol Pablo, porque todos aquellos que murieron antes de ese tiempo serán levantados de la tierra, según sus espíritus serán juntados y unidos con sus propios cuerpos, así hayan sido cremados o hayan sido enterrados. Y en cuanto a los que vivan todavía, no morirán como los otros, sino que serán transformados en un abrir y un cerrar de ojos, como lo dice la propia Escritura. De corruptibles a incorruptibles, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Entonces los libros, las conciencias de los hombres se abrirán, y los muertos serán juzgados según lo que hayan hecho en el mundo, sea bueno o sea malo. Por cierto, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que habrán pronunciado. ¿Se recuerdan aquella frase que dijo el Señor? Aquel que llame necio a su hermano será culpable en el día del juicio. Palabras ociosas, las que en el mundo se dice que es por juego, por pasatiempo o por broma. No, yo estaba bromeando. Entonces, los secretos e hipocresías de toda la gente serán revelados en público a la vista de todos. Por tanto, con buena razón, el solo pensar en este juicio es algo horrible y amenazante para los impíos. Pero es placentero y de gran consuelo, paz, confianza, gozo para los justos y elegidos de Dios, puesto que su redención total será entonces cumplida. Recibirán un cuerpo incorruptible. Ya no tendrán más lágrimas ni dolor. Serán transformados a la imagen de Cristo. Entonces recibirán los frutos de su labor, de todos los problemas que sufrieron, como en los días de Nerón, cuando los cristianos eran los que alumbraban la ciudad de noche, porque eran las antorchas que encendían en el fuego para alumbrar la ciudad, siendo martirizados y expuestos públicamente. ¿Ustedes creen que Dios no hará justicia? Dios definitivamente es justo. Dios juzgará, y Dios, no solamente eso, sino que su inocencia de estos hombres será reconocida abiertamente por todos, y verán la terrible venganza que Dios traerá sobre los malvados, los que tiranizaron, oprimieron y atormentaron en este mundo. Los malvados serán declarados culpables por el tiempo de sus propias conciencias y serán hechos inmortales, pero solo para ser atormentados en el fuego eterno y preparados para el diablo y sus ángeles. En contraste, los fieles de Dios, los escogidos, serán coronados con gloria, con una corona incorruptible, inmarcesible, con gran gloria y honor. El Hijo de Dios profesarán sus nombres, aquellos que están escritos en el libro de la vida. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y su causa, al presente condenada como herética e impía por muchos jueces y oficiales civiles,
serán reconocidas como la causa del Hijo de Dios. Y como una recompensa de gracia, el Señor los hará poseedores de una gloria que el corazón humano jamás podría haber imaginado. De modo que miramos con anticipación aquel gran día, con ansias, con gozo y plenamente convencidos de las promesas de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por tal diremos, como dice la Iglesia y el Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. ¿Qué les pareció, hermanos? Claro, el ateo dice, no quiero oír eso. El impío se tapa los oídos. Y hoy muchos van a las iglesias y no quieren que le prediquen la verdad. Prefiero que me prediquen 3 pasos para prosperar económicamente. 3 pasos para una vida feliz y placentera. 4 pasos para un matrimonio hermoso. Hermanos, la pregunta es, ¿eres de la verdad o no? ¿Amas la verdad o no? Algo que enseña Juan es amar la verdad. Los que aman la verdad. Quiero que leamos Apocalipsis 6:15 en la Nueva Versión Internacional. Quiero que lean esto conmigo. Llegará el día, miren cómo dice aquí la pantalla, llegará el día cuando los gobernantes de este mundo, los reyes de la tierra, los presidentes, los magnates económicos, los jefes militares, los ricos, los poderosos, todos. Es que hay gente que hoy muere sin pagar lo que hicieron. Hay gente que dice, no, en la tierra se paga. Aquí se va a pagar, pero muchos no, muchos lo van a pagar en el juicio venidero. Las atrocidades. Y dice que todos estos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Versículo 16. Y todos gritaban a las montañas, montañas, caigan sobre nosotros. Imagínense ese nivel. En otras palabras, tierra, trágame. Que las montañas nos cubran y que nos escondamos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Si hay alguien en este momento que no le importa esto, tenga cuidado. Porque esto es algo que a todos nos debe causar asombro, impacto y nos debe alertar de que al partir de este mundo todos estaremos ante un juicio venidero. Ahora, a mí me entristece que usted a veces va para una clínica y en la clínica hay grandes televisores. ¿Por qué ponen en las clínicas televisores? Bueno, para que el paciente que está en cama esté más cómodo, esté allí no pensando en su enfermedad, sino que esté pensando en Animal Planet, en una película de acción, Misión Imposible, en una comedia, no sé, y no esté pensando que más bien debería estar a cuentas con Dios. Porque eso le causa horror y pavor a las personas. Cuando alguien está enfermo, es un momento propicio para la sabiduría. ¿Me está escuchando? Es un momento propicio para la sabiduría. ¿Sabe qué dice Eclesiastés? Que es mejor ir a una funeraria que a una fiesta. ¿Cuántos les gustan las fiestas? Creo que a todos nos gusta de una u otra forma, ¿verdad? Pero ¿a cuántos les gusta estar en una funeraria?
Pero la Biblia dice que es mejor estar en la funeraria, porque allí hay más sabiduría. Porque cuando alguien está en la casa del luto, comienza a pensar en su mente y va a pensar, la vida es pasajera. Hoy murió él, mañana puedo ser yo. Estoy preparado. Estoy a cuenta con Dios. Hay gente que dice, ya veré qué pasará. Ese no es el corazón de un hijo de Dios. Quien piensa así está tentando a Dios. Porque el llamado de Dios es a ponernos a cuentas con Él. Y comenzar a crecer y disfrutar de una comunión con Dios. Bueno, llegamos al clímax. Volvamos al versículo 17. Ya entramos ya estamos todos en ambiente con Primera de Juan 2, Primera de Juan 4, 17. Pero ¿cuál es la solución? ¿Nos vamos a quedar así hasta aquí? No, les tengo buena noticia. El Señor quiere que usted tenga confianza, paz, seguridad y gozo en el Señor. Y mira lo que dice Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Cómo? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Quiero hacer una ilustración. Voy a pedir a José que me ayude. Quiero que presten atención a esta ilustración. Ok. Esos experimentos tipo laboratorio que, bueno. Esta es la vida de una persona y en la vida de esta persona vamos a ejemplificar este aceite con el temor. Una persona que vive siempre en temor, en ansiedad, en pánico. Una persona que tiene miedo y temor, incluso a la muerte, incluso al juicio venidero, pero temor a todo lo que les mencioné al principio, a la soledad, al rechazo, a la ruina, a una enfermedad. Pero dice la palabra que el perfecto amor. ¿Qué es el perfecto amor? Es el amor que comienza a crecer en nosotros. Es que estamos creciendo y madurando en la fe. Que estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿y qué pasó con el temor? ¿Dónde quedó aquí? No se diluyó, ¿verdad? Por ser menos denso, flota, queda en la parte de arriba. Pero en la medida que yo sigo creciendo en el carácter de Cristo, y sigo creciendo en el amor, y sigue creciendo en mí la gracia y el conocimiento de Cristo, mire hacia dónde va. Y en la medida que yo sigo creciendo en el Señor, ¿qué va a pasar? Dice que el perfecto amor va a sacar fuera. El perfecto amor, ¿qué va a sacar afuera? Todo temor. Al punto que ya no va a quedar nada. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? ¿Cuántos quieren que ese temor sea completamente disipado? Necesita que el amor de Dios crezca en ellos. Quiero hacer una aclaratoria. Hay un temor bueno y hay un temor malo. Hay un amor bueno y hay un amor malo. ¿Cuál es el temor bueno? El temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Proverbios 6:16 me da otro ejemplo del temor bueno. Vamos a leerlo, Proverbios 6:16. O disculpe, me equivoqué de cita. Ya le voy a decir la cita. Yo la había mencionado en el servicio anterior. Ahí está, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este es el temor de Dios. El temor de Dios me hace apartarme del mal, y este temor de Dios hace que yo ame sus mandamientos y los guarde. Pero así como hay un temor malo, perdón, hay un temor bueno, hay un temor malo. El temor malo es el temor que te esclaviza, el que produce pánico, el que te produce horror. Dice Primera de Juan que el amor de Dios echa fuera ese temor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero también existe un amor bueno, el amor de Dios, pero hay un amor malo. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, quiero que hagamos una oración. Pon la mano en tu corazón y di conmigo: amado Dios, que el amor de Dios crezca en mí y me perfeccione, que yo sea perfeccionado, que yo crezca en carácter en este amor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ya para ir culminando, escucha esto. Dios quiere que tú tengas paz, confianza, seguridad. Volvamos a Primera de Juan 4:17. Pero ¿cómo viene esa paz? ¿Cómo viene esa confianza? Cuando somos perfeccionados en el amor. A lo mejor tú dices hoy: bueno, pastor, yo creo que he nacido de nuevo, hoy manifiesto mi amor con mis hermanos, amo la palabra. Sí, muy bien, pero necesitas madurar en la fe y necesitas madurar en Cristo. Hoy, donde estoy, miro hacia atrás y digo: Señor, gracias, hasta dónde me has traído. Pero miro hacia adelante diciendo: Señor, pero quiero seguir creciendo cada día más. Quiero llegar el día que cuando me toque partir de este mundo, tener la completa paz, el gozo de saber que voy a estar delante de ti. Y que esa seguridad me guarde y me proteja. Romanos 8:35, Pablo lo dice. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa somos contados como ovejas al matadero. Verso 37. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, en la Nueva Versión Internacional, Pablo dice: estoy convencido, tengo la certeza de que ni la muerte, tú tienes que tener esa certeza, que ni la muerte te va a separar de Dios. Que ni la muerte, que ni la vida, que ni los ángeles, ni que los demonios, ni que lo que está presente hoy, ni lo que nos viene mañana, lo que nos espera mañana, ni lo porvenir, ni los poderes, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha esto. Cuando el amor de Dios viene y crece en ti, eso te va a dar, quiero que lo diga conmigo, nos da paz, confianza, seguridad y esperanza. Y si estás pasando por prueba hoy, nos da confianza de que tenemos un Padre amoroso que está por encima de esa prueba. Si estás pasando por una tentación,
Puedes tener confianza de que el Señor te fortalece porque Él no pondrá ninguna prueba que nosotros no podamos sobrellevar. Y que ante cada prueba o tentación Dios nos ha dado la salida. Si estás pasando por injusticia, estás viviendo una injusticia, me hicieron una injusticia tan grande, esto te da paz. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay un juicio y que Dios mismo será quien juzgará. Y que el juzgado del cielo, el Tribunal Supremo de Justicia Celestial, no es como el Tribunal Supremo de Justicia terrenal, que tienen que buscar testigos, pruebas. En el Tribunal Supremo de Justicia Celestial tenemos un juez cuyos ojos son de fuego, que ven y examinan todo, y que lo conoce todo. Entonces yo puedo tener paz y seguridad de que el juicio es de Dios y no me pertenece a mí, y yo debo confiar y esperar en Él. Si tienes incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el país? ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Tu confianza no puede estar en las cosas de este mundo. ¿En dónde tienes puesta tu esperanza? ¿En el hombre? ¿En este mundo? ¿En un político? Hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo, en el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, que no cae ni, que tiene contados nuestros cabellos y que no cae ni una hoja. O como dice la Escritura, mejor dicho, no la hoja. Dice, no cae un pajarillo al suelo si no es por la voluntad del Padre. Confiamos en Dios. Matthew Henry decía, feliz aquel que tiene paz y una santa seguridad en su futuro, porque tiene su confianza en Dios, que es el juez verdadero. Hermanos, gloria a Dios que nos hace crecer para su gloria, que nos poda. Cuando sientes que Dios te está podando, que duele, estoy pasando por una situación dolorosa, me duele, gloria a Dios que nos está podando para que demos más fruto, que nos riega con su palabra, que nos consuela con su espíritu, que nos cuida a través de la iglesia, que nos nutre a través de la oración. Definitivamente debo meditar en Él, en quién es Él. ¿Sabes? Tengo paz y seguridad. Voy a ir a un galardón que me espera. No voy a ser juzgado, ya yo fui juzgado en el cuerpo de Cristo, en la cruz del Calvario. Él pagó por mí, Él llevó la ira de Dios para que yo no la lleve. Él bebió la copa de la ira para que yo beba la copa de la misericordia. Y hoy puedo decir con gozo, alegría y certeza, ven Señor Jesús, porque definitivamente el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Gloria a Dios, aleluya. Puedes estar de pie, mi querido hermano. ¿A cuánto Dios les ha hablado en este día? Bueno, estás aprendiendo de la doctrina de Cristo, de la palabra del Señor. El justo oye esto y su corazón se despierta, se dispone. El impío oye esto, se tapa los oídos y huye. Pero es necesario que la palabra sea predicada. Recuerde que la verdadera fe, la verdadera, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye este mensaje produce fe en usted. Fe que te hace crecer, fe que te hace madurar y que te perfecciona. ¿Qué es lo que nos mantendrá de pie en el día del juicio? Nuestras obras.
No, las de Cristo. Porque somos salvos por su gracia. Por eso todos los días debemos meditar en Cristo, en la gracia, en las verdades transformadoras del Evangelio para cada día. Todos los días yo necesito meditar en Él, en la cruz, preciosa cruz. Meditar en la obra de Cristo para exaltarle y glorificarle eternamente. Vamos a alabar al Señor. Ancla de vida, son tus promesas que me guían, firme estaré, tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe.